Ya saben que me encanta darles las gracias porque están ahí, están ustedes ahí y siempre intentamos traer temas cercanos, con personas también próximas que nos puedan contar las cosas de una manera muy sencilla para que todos los entendamos. Porque a veces se ponen a hablar en la radio y en la televisión con unas claves que nadie consigue entender. Bueno, y para ello hoy vamos a hablar de psicología. Y para eso tenemos a nuestra psicóloga particular, que es Marta Mentado, y vamos a hablar de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad y cómo podemos reducir esa ansiedad que a veces es negativa en nosotros? Marta, ¿qué es la ansiedad? Bueno, pues la ansiedad es un trastorno, la verdad, con muchísima incidencia en la población, y la ansiedad es en realidad un proceso natural del ser humano, muy adaptativo, es funcional, nos sirve para alertarnos de que hay un peligro, ¿vale? Pero, claro, en ocasiones vemos peligros donde exactamente no los hay. Son unos peligros como, digamos, imaginarios. O incluso este proceso natural tiene una duración demasiado larga o tiene muchísima intensidad y deja de ser adaptativo, deja de servirnos para convertirse en algo realmente incapacitante para nosotros. Bueno, vamos a traducir eso porque ha quedado muy bien, pero yo no me he enterado. ¿Qué es la ansiedad? Pues ese malestar, ese miedo que tenemos en ocasiones, esa necesidad de control, de tener, no tener ninguna incertidumbre, miedo a cuestiones en concreto, cosas que nosotros alertamos como peligros, ¿no? Nosotros... Pues bueno, es que tiene tres componentes, ¿no? Una parte más de pensamiento, es decir, nosotros pensamos que hay un peligro, luego sentimos que esa cosa es peligrosa para nosotros y luego nos comportamos de una determinada manera porque, como entendemos que es un peligro, o bien tenemos que atacarlo o huir, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de... Vamos a dar los ejemplos, Marta. Por ejemplo, son trastornos de ansiedad las fobias. Las fobias, los miedos. Los miedos a cuestiones concretas. Miedo a volar... Miedo a las abejas, conducir. Lo de miedo a conducir, conozco mucha gente con miedo a conducir, sí. Miedo a los perros, sí, a las arañas. A los sitios cerrados. Vale, sí, esa es la agorafobia, por ejemplo, ¿no? Tenemos trastornos, lo que llamamos ansiedad generalizada, ¿no? Miedo a que nos dé algo en la calle y que no sepamos qué hacer. Todos estos miedos nos incapacitan, hacen que realmente estemos viendo un peligro de muerte, de supervivencia, donde realmente no lo hay. Fíjate cómo entendemos, por ejemplo, el de conducir, ¿no? La maxofobia. Nosotros pensamos que nos adelantamos, por supuesto, porque en la ansiedad hay mucho de anticipación. ¿Y tiene algún sentido? Porque no tiene sentido nada, ¿no? Claro, la persona que tiene ansiedad le encuentra mucho sentido y, ¿sí? Y entiende y tienes ejemplos y se justifica diciendo, pero claro, yo ya tuve un accidente, o no sé quién tuvo un accidente. Yo tengo una amiga que le da miedo a conducir solo en la autopista. Sí. Solo en la autopista, qué cosa más curiosa. Y yo he tenido la opción de ir con ella y bueno, se bloquea, no puede, le entra terror. Claro. Se tiene que ir al Arsén y en ese caso Sí. coger el coche yo. Un miedo mucho a no tener el control, ¿no? En ese caso, sobre todo, a que va a tener un accidente, que le van a dar un golpe. Marta, y yo le digo, ¿y por qué no tienes miedo a conducir en las carreteras normales? Tampoco sabe explicármelo. Claro, tienen sus propias justificaciones, ¿no? Ven un peligro, en este caso en concreto, en ir por la autopista. Y claro, es muy importante que trabajemos esto. Fíjate que la posibilidad... Pero la anula totalmente, ¿eh? Claro. Imagínate, te digo que es desadaptativo porque después lo que hace es que nos bloquea y no nos permite, pues, funcionar de una manera adecuada. Algo que ser precavido no sería realmente un problema, ¿no? Ese toque de ansiedad un poquito que nos mantenga en alerta, a tener cuidado, ¿no? A respetar las señales. Pero cuando vemos ese no control, ese miedo, esa anticipación a que nos va a pasar algo... Es pánico, ¿eh? Claro. Y fíjate, nosotros hablamos de posibilidades y probabilidades, porque posibilidades de tener un accidente las tenemos todos. Pero, ¿y probabilidades?
pues igual las probabilidades sí que son realmente escasas. En el caso de las personas con ansiedad, están anticipándose antes de coger el coche de que va a pasarles algo, que podría pasarles algo, pero el resto de las personas que no tienen ansiedad, fíjate que no se lo plantean, directamente lo cogen. ¿Son ansiosos también? Claro, claro, tienen miedo a las enfermedades. ¿Vale? ¿Es real que podemos tener enfermedades? Por supuesto, todos tenemos posibilidades de tener enfermedades, pero a lo mejor no tantas probabilidades como una persona con ansiedad cree. Siempre está anticipándose de manera negativa. Marta, ¿por qué se produce todo esto? ¿Tiene alguna explicación lógica o no? Bueno, son unos mecanismos que digamos que no se están comportando de manera adecuada, digamos algo así, ¿no? Es verdad que tiene un componente genético, hay un componente, nos predisponen genéticamente a tener esta ansiedad, pero luego hay un componente de aprendizaje donde en las familias donde la gente es muy preocupada, ¿no? Excesivamente preocupada y siempre está pensando un poquito en lo peor y son muy ansiosos, pues hay mayor probabilidad de presentar este trastorno. ¿Se puede aminorar? Se puede, claro, se puede aminorar y hay que trabajar pues un poquito sobre esos 3 componentes que decía, ¿no? Pero el más importante es la parte cognitiva. Para empezar, ¿no? La persona tiene que tomar conciencia pues, de que esto es un trastorno, de que esto no le viene bien. Normalmente ya cuando acuden a un profesional de la psicología ya saben que esto le está incapacitando, que no pueden salir a la calle o que no pueden conducir y quieren cambiarlo. Y entonces tenemos que trabajar un poquito lo que nosotros llamamos la reestructuración cognitiva y es cambiar un poquito esos pensamientos a pensamientos más racionales. Porque no es que sean falsos, son reales. O sea, tener miedo a un peligro es normal, pero mantener ese miedo o que ese miedo nos incapacite, pues ya sí que ya no está tan bien. De hecho, es que se nos activa el sistema nervioso simpático, ¿no? Que es el encargado de que estemos en alerta. Todo nuestro cuerpo, fíjate que se prepara realmente para el peligro, ¿no? Nos da esa taquicardia, ¿no? Que hace que nos vaya la sangre. Claro, todo tiene un sentido muy, muy lógico, ¿no? Y eso, necesitamos mandar la sangre a los músculos, necesitamos estar muy fuertes porque tenemos un peligro. Nosotros, los profesionales de la psicología, hablamos siempre del ejemplo del león. Imagínate que vemos un león, pues eso, nos da una taquicardia para que podamos mandar sangre a los músculos, estemos bien fuertes por si tenemos que atacar o huir. Bueno, la vista, ¿no? Se nos va a agudizar porque tenemos que ver bien a nuestra presa. Lo mismo pasa con el oído, ¿no? Vamos a estar muy atentos, no sabemos si la presa viene o va y tenemos que ver. Y luego fíjate que en nuestro cuerpo no estamos ahora para digestiones, ¿no? Porque estamos teniendo un león y nos puede comer, entonces pues nuestro sistema digestivo se ve afectado, ¿no? Se para. O sea que no comemos entonces, o comemos mal. Hombre, ahora estamos ante un león. Otra cosa es cuando nosotros mantenemos esta alarma como si hubiese un león, pues días y días. Imagínate que nosotros diagnosticamos después de 6 meses de estar así en alerta, pues claro, se cierra el estómago. Hay personas que desarrollan trastornos como colitis ulcerosa o el colon irritable, que también lo vemos ahora, ¿no? Muy a menudo. Se cierra el estómago. Hay personas que todo lo contrario, que comen demasiado un poco como para calmar toda esa ansiedad. Pero bueno, luego la piel tampoco está, si hay un león, como para hacer esa renovación, ¿no? de la piel, de las capas, ni tampoco el pelo, ¿no? Del folículo piloso. Ahora mismo en nuestro cuerpo está atento a un peligro y entonces pues todo está centrado en eso. Si ese peligro es permanente, es un día, otro día, una semana, otra semana, un mes, un año, es una angustia tremenda, pues, ¿no? Es una angustia, eso es lo que sentimos, ¿no? El componente emocional. Estamos además... Hay gente que no puede salir de su casa. Claro, imagínate cómo se siente, ¿no? Hay gente que no puede entrar en un ascensor. Sí. Porque tiene fobia a los ascensores. Pero es que esto da un cansancio tremendo, una fatiga mental y física de estar todo el rato preocupados por esto, incapacitados, dándole vueltas. ¿Y si no se me va? ¿No? ¿Y por qué? Y bueno, pues repercute en todo nuestro cuerpo, ¿no? Estamos ahí secretando cortisol, que es la hormona un poco que se encarga de todo este proceso, y no es nada beneficiosa. No, de todas nos sale mal. ¿Cuándo nosotros mismos detectamos que tenemos ese problema? Normalmente lo detectamos cuando eso nos incapacita para hacer cosas.
Y lo notamos en la sintomatología, ¿no? Que tenemos pues esa taquicardia, esa creencia que podemos morirnos a causa de la taquicardia. Pero permanentemente, no puntualmente, porque puntualmente todos hemos sentido eso, claro, en algún momento, ¿no? Es cuando esto nos incapacita tanto a nivel laboral, social, personal, ¿no? Familiar. Cuando vemos que esto nos repercute de alguna manera y ya estamos agotados. Además, se suele dar con sintomatología depresiva porque las personas están agotadas, pues de estar preocupadas, de estar sintiendo todo este malestar todo el rato, o sea que habitualmente. Después de esa ansiedad llega la depresión. Normalmente se suelen dar juntas porque por eso, por el agotamiento físico y mental que presentan estas personas. No siempre se da, pero normalmente sí. O sea que cuando detectemos, ¿es más fácil que lo detecte un familiar, un amigo, una pareja que uno mismo? Bueno, también lo detectamos porque nos sentimos mal, porque nos sentimos incapacitados. Pues, por ejemplo, si está muy localizado, como es el caso de las fobias, pues sabemos un poquito lo que es, no puedo coger el coche y quiero, porque quiero ir a cualquier sitio, quiero ser independiente. O no puedo coger el avión. Esa es otra. Menos mal que el avión no se coge habitualmente, ¿no? Pero... Sí. Pero a lo mejor quieres viajar y no puedes hacerlo porque tienes un miedo tremendo a coger ese avión y crees que tu avión se va a caer y te vas a morir. Entonces hay que trabajarlo, por supuesto. ¿Cómo lo trabajamos, Marta? Bueno, pues se trabaja eso a nivel cognitivo. Existen programas específicos, por ejemplo, para volar, pero nosotros en consulta pues trabajamos cualquier tipo de rama de este trastorno. ¿Hay mucha ¿no? gente ansiedad. con ansiedad? Pues hablamos del 6,7% de la población, de las personas que acuden y tenemos conocimiento de ello. De las que acuden. Claro, porque piensa que o sea, es un trastorno con el que convive la gente con ello. Pero Marta, de los que acuden, es el 6,7%. Sí, pero sí. ¿Y de los que no acuden? Claro, hay muchísimas personas que han vivido con ansiedad toda la vida. En algunos casos, pues han tomado alguna medicación, no acuden a terapia, pero hay muchas personas que creían que estar preocupados, por ejemplo, en exceso era algo normal. Y han vivido sufriendo, pues no haciendo determinadas cuestiones, porque en el caso de la ansiedad hay algo muy curioso y es que lo que hacemos es evitar. Es un miedo que tengo, que me crea mucho malestar, pues no lo hago más. Pues no subo en ascensor, pues no monto en avión y ya creo como que lo tengo resuelto. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando yo evito un miedo, lo que hago es fomentarlo. Claro, no lo soluciono de ninguna manera. Y fíjate que yo creo que debemos ser libres siempre, ¿no? De poder elegir si cojo el ascensor o quiero subir por las escaleras. Entonces, solo la idea de que no pueden hacer determinadas cuestiones les crea malestar. ¿Y ese malestar va haciendo mella en el organismo? Claro, además las personas con algún trastorno de ansiedad, pues no es solo con un tema en concreto. En ocasiones, pues no solo tienen miedo a conducir, sino no se montan en ascensor, tienen hipocondría. O sea que a veces, pues la ansiedad se extrapola a otros campos. Se puede solucionar, hemos dicho, ¿no? Hombre, podemos mejorar, vivir, claro, porque tenemos esa predisposición. ¿Solucionar completamente? Digamos que gestionarlo, ¿no? Porque como decimos es un proceso natural, entonces que se dé ansiedad pues es algo normal. Ahora, pues tenemos que aprender a vivir con nuestros miedos, ¿no? ¿Quién dice que montarse en un avión no produce un poco de miedo, verdad? A todo. Un poco. Otra cosa es que no me pueda yo montar en un avión porque tenga demasiado miedo. O salir a la calle, ¿no? Claro, pero si las personas consiguen montarse en un avión, aunque sea con un poquito de malestar, pues ya tienen una batalla ganada, ¿no? Pueden ser libres. Hay que ir a unas terapias, entonces. Hombre, hay que trabajarlo porque es una creencia sobre que lo que están pensando es real y además tienen sus argumentos. Es que el avión se puede caer, es que mi coche me pueden dar un golpe, es que el ascensor se puede trabar y estamos hablando de fobias, pero... Es que la araña me puede picar. Claro, pero vamos a otras cuestiones. Si me da taquicardia, ¿y si esto es un infarto? ¿Y si ahora me voy a morir? ¿Y si voy a ir a un sitio y nadie me puede rescatar? Entonces, bueno, pues por supuesto que si tú piensas así, pues te crea mucho malestar. Pero hay que dar unas instrucciones a esas personas. Tenemos que trabajar sobre esos pensamientos, ¿no? Ver lo irracional de ellos, porque sí que es racional que te pueden pasar cosas, como decía, ¿es posible que me dé un infarto? Sí. Pues a todos es posible que no te dé un infarto, que... Es probable, eso es más complicado. Es menos probable. Un avión, por ejemplo, ¿no?
es muy probable que la mayoría de las personas que están dentro del avión tengan miedo, pero no suele caerse un avión. O sea, ¿Puede producir esto estrés? Hombre, el estrés es un componente muy relacionado con la ansiedad, están ahí dos términos que se solapan, pero el estrés habla más de los recursos del exterior y de mis recursos interiores. Es también una activación fisiológica, pero yo la distingo de la ansiedad. O sea, es diferente. La ansiedad es una cosa, sí, el estrés es otro. Es otra totalmente. También es un activador fisiológico puntual sobre un estresor que tenemos y que además normalmente ante la desaparición de ese estresor pues nos encontramos mejor. En la ansiedad no. La ansiedad casi siempre hay un componente imaginario o digamos que es una preocupación que tiene un volumen demasiado alto, ¿no? Demasiada intensidad para lo que realmente requiere, para que sea útil. ¿Y por qué se puede producir esto, Marta? Pues como digo, es una especie de disfunción, ¿no? A veces lo aprendemos. ¿Has dicho que genéticamente también? Hay una predisposición genética que, bueno, podemos luego llevarla a cabo o no. A lo mejor tenemos una vida muy tranquila y con pocos estresores y, bueno, no desarrollamos la ansiedad como un gran trastorno, pero y podemos vivir con ello. De hecho, muchas personas con ansiedad, claro, tienen un nivel de control muy alto, miedo a la incertidumbre, son muy perfeccionistas y entonces, bueno, pues hasta para trabajar funciona muy bien, ¿no? Y es como muy fomentado que trabajen en determinadas empresas, pero cuando esto ya nos afecta a nivel personal, social, que no nos deja trabajar, pues... ¿Cuáles son los prototipos de ansiedad? O sea, Existen diferentes tipos, ¿no? O sea, digamos que se ramifica, ¿no? Podemos tener la típica, ¿no? Lo que es la ansiedad generalizada. Podemos tener fobias específicas. En la actualización del DSM-5, que es el libro que nosotros utilizamos para que todos los profesionales hablemos en el mismo idioma, han metido el mutismo selectivo, por ejemplo, el que en ocasiones nos veamos incapacitados para hablar, pero que sí que en otros lugares más de confianza pues sí que lo hagamos. Tenemos la ansiedad social, hablar en público, ¿no? Relacionarnos con grupos de personas. Tenemos también, ha incluido el DSM-5 la ansiedad por separación, ¿vale? Y así como ha sacado un trastorno que es el TOC, ¿no? El famoso trastorno obsesivo compulsivo, lo han sacado como trastorno de ansiedad, pero es un trastorno pues muy de ansiedad, muy de miedos excesivos y a las personas obsesiones. Que tú tratas, ¿cuál es el más usual? Pues yo creo que la ansiedad generalizada, un poco esa taquicardia, ese miedo a que te pase algo, ¿no? A que te mueras. A que te mueras. A que te mueras. ¿Y si me muero, ¿no? ¿Y si me da algo? Porque pues esa taquicardia, tenemos el conocimiento de que si nos va a dar un infarto, pues nos va a doler el brazo izquierdo y todo el mundo conoce un poquito esos síntomas famosos. Sí, entonces como me está dando taquicardia, me da un dolor en el pecho, una presión, hiperventilo, me da sensación pues de irrealidad, ¿no? Porque respiro muy, muy rápido. Entonces dice, bueno, esto es el preludio de la muerte. Ya. Y me va a dar algo. En ocasiones puede ser que te haya pasado algo, te hayas desmayado por algún asunto y bueno, queda condicionado de manera que ya crees que te va a volver a pasar. Y entonces, bueno, cualquier indicador físico de esa taquicardia pues puede ser... ¿Qué dices a los televidentes, a los oyentes ahora? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues yo les aconsejaría que si alguien está desarrollando un trastorno de ansiedad tal cual que les está impidiendo desarrollar una vida normal, no son libres, por ejemplo, de montar en un ascensor, que acudan a un profesional de la psicología, ¿vale? Pero todos debemos tener siempre una vida saludable. Pero Marta, ya volvemos otra vez a lo mismo. Vamos a ver. La psicología no está en primaria. Entonces, si yo me da miedo subirme en el ascensor, tengo que ir a mi médico de primaria. Mi médico de primaria de psicología sabe poco. Me mandará unas pastillas para que me relaje. Lamentablemente. Y cuando ya vaya la tercera vez que vaya, ya dirá, bueno, pues esto es algo serio. Pero la tercera vez habrán pasado un año. Me dirá, bueno, te mando al psicólogo. Entonces, cuando me mande al psicólogo, tardaré un año más en ir al psicólogo. Al final, voy a tardar 2 años en ir a un psicólogo, a ver exactamente qué tengo. Esos son los que no tenemos recursos.
los que tienen recursos, que son menos, pueden ir al psicólogo, pero ¿y los que no tienen recursos qué hacen? Claro, lo sé. Efectivamente acuden al médico de cabecera y normalmente pues se les receta farmacología, que nosotros también lo solemos pues, recomendar, ¿no? El trabajo de ambas, de la farmacología con la terapia, es lo que más funciona, ¿no? Pero no solo quedarnos con los psicofármacos, que en los últimos años han sido consumidos por un alto número de la población. Tenemos que mejorar el sistema de salud pública. La psicología no puede estar en segunda línea, es importantísima. No le damos la importancia que tiene. Menos mal que poco a poco los jóvenes ya están entendiendo que acudir a un profesional de la psicología es algo importante. Son los jóvenes los que piden a sus progenitores que les lleven. Y todavía ellos no lo ven ni muy claro. Entonces, es verdad que tenemos que seguir fomentando la importancia de la salud mental para que esté en primaria. Es importante que podamos acudir directamente a un profesional de la psicología. Hay tantas cosas de salud física como mental, yo creo que están a la par casi. ¿No? Por supuesto, lo que pasa es que todavía cuando hablamos de salud la gente entiende lo físico y no se puede disfrutar de una salud física si uno, por ejemplo, está padeciendo ansiedad o depresión. Así que una va con la otra, unida, y es importante que tomemos conciencia. No podemos contar con ningún psicólogo en atención primaria, que es lo que está sucediendo. Ninguno. Tienes que... Pero imagínate ahora un padre que llega el hijo y le dice, mira, es que yo tengo miedo a las arañas. Y el padre le da un espantón. Claro. Me digo, ¿cómo vas a tener miedo a las arañas? Es una bobería. Nada, fuera. Y estamos en algo serio, ¿eh? Hombre, en este caso a lo mejor pues no te impide hacer una vida más o menos normal, ¿no? Salvo que vivas en el campo. Pero sí que imagínate que son temas que no salgas a la calle. Que no salgas a la calle. Que no salgas a la calle. ¿Crees que si sales a la calle va a poder pasarte algo y que no va a haber nadie que te eche una mano? O que tengas que salir acompañada siempre o no puedas quedarte sola en casa, por ejemplo. Por supuesto que esto hay que tratarlo. Y es verdad que no hay una atención rápida a la salud mental y la gente debe acudir pues, al psicólogo y a la psicóloga privada. Y debe invertir. La verdad que... Bueno, pues va al psicólogo quien tiene dinero para pagar al psicólogo, porque a lo mejor es prioridad antes comer. Sí, seguro. O llenar el depósito de gasolina para poder desplazarse que ir al psicólogo. Seguro. Y entonces eso se va quedando ahí dentro. Pero yo también creo que también tenemos que aprender a invertir en salud, todos, ¿no? Y todas, porque casi todo el mundo tiene un móvil o un coche, ¿no? Y sí que hay algún tipo de gastos. Las operaciones de estética, por ejemplo, están ¿Qué en vale auge. un psicólogo, una consulta a un psicólogo? Pues ¿no? depende, no existe una No hay una tarifa. tarifa. Pero de media, yo sé que ir a un médico privado, de media son 100 euros. Pues yo te diría una aproximación, no sé, imagino entre 40 y 100 euros, depende el profesional. Y bueno, sabes que no es una consulta única, sino que debes Porque al acudir... psicólogo no solo se va una vez, hay que ir varias veces. Regularmente, ¿no? Hasta que, bueno, ya uno cuente con las herramientas como para caminar solo. Pero sí, hay que costearlo, como pero hacemos otros Marta, casos. lo costeará quien pueda, y quien no pueda... Ya, lo sé. Se quedará con esa ansiedad, se quedará con ese estrés. Por eso tenemos se suicidará pronto. Esta es otra, hemos visto cómo ha crecido el tema de los suicidios. Sí. Es que de este tema nadie habla. Claro, ¿cómo le estamos dando voz a partir de ahora, ¿no? Pues lo mismo tenemos que hacer con la salud mental. Darle voz, seguir hablando de cosas que le pasan a muchísimas personas, como decíamos... Solo el 6,7% de la población tiene ese diagnóstico, no de ansiedad. Los que van a las consultas. Pero sintomatología, por ejemplo, hasta el 12% de la población, de los que van a consulta. Pero es que es solo ansiedad, es que tenemos depresión, es que tenemos muchísimos otros trastornos que están en nosotros, en esta población, y que debemos atender.
Bueno, Marta, se nos acabó el tiempo. Hoy hemos tratado la ansiedad, fíjate, algo tan simple y tan complejo a la vez, ¿no? O sea que las personas que tengan algún síntoma de ansiedad, de fobia, hay fobias que hay que tratar. Por ejemplo, hay un montón de gente que no puede conducir, que le da miedo conducir. Hay gente que le da miedo salir de casa. Bueno, lo de volar es lo más típico, pero hay un montón de tipos de ansiedades y de fobia que hay que tratar, porque si no al final es un lío mental, ¿no? Sí, pero nos incapacita, ¿no? Y tenemos muchísimas bajas laborales, claro, a cuenta de ansiedad, depresión, y el coste es superior al coste de la atención a la salud. Marta Mentado, nuestra psicóloga particular, gracias por estar con nosotros un ratito. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos, ya saben que a mí me tienen todas las mañanas a las 7:30 de la mañana en la 10 Capital Radio, de lunes a viernes para toda Canarias. Es muy fácil, no les vamos a dar la frecuencia, lo pueden escuchar también por la TDT, pero la 10.es en letras, la 10.es en todo el planeta, todas las mañanas a las 7:30, contándoles lo que ocurre en este planeta. Gracias.